Bueno, el tema que nos toca ver ahora son las reglas de asociación. Lo que habíamos visto la semana pasada eran las reglas de clasificación. Estas reglas son parecidas, pero tienen su diferencia, digamos. Fíjense, dicen, las reglas de asociación se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos. Existen diferentes métodos para aprendizaje de reglas de asociación que permiten descubrir relaciones entre variables en grandes conjuntos de datos. Básicamente, lo que intentan ustedes es descubrir qué relación hay entre variables. Imagínense que yo le doy un problema a cualquiera y les doy 30 atributos, digamos, y le digo cuáles son los atributos más importantes que llevan al objetivo final. Entonces, no saben ustedes cuáles de esos 30 atributos pueden influenciar más o pueden influenciar menos, digamos. Entonces, pero sin embargo saben que hay una relación entre ellos. Por ejemplo, el ejemplo típico es cuando ustedes van al supermercado, cuando están a punto de pagar en un supermercado, ¿qué es lo que qué es lo que le ofrecen generalmente? ¿Algún descuento? No he visto pocos supermercados que ofrezcan descuento. Pero por ejemplo, en la última, en la góndola, cuando vos estás por pagar, ¿qué es lo que te ponen? Te ponen todo tipo de golosinas, chocolates, esas cosas. Chocolate. ¿Y por qué? Vos tenés que estar media hora en la fila y tenés que hacer 40 minutos mirando chocolate. ¿Vos qué crees que va a pasar? Terminamos comprando Terminan siempre. comprando. Por ejemplo, hay una relación, por ejemplo, hay un estudio que está hecho que dice que las personas que toman, que están, que tienen un hijo que es pequeño, de menos de 2 o 3 años, toman mucha cerveza. Entonces, generalmente ponen los pañales al lado de la leche. Entonces, pero ¿por qué? Por el hecho de que quieren, vender eso. ¿Estamos? Entonces, esa regla, esa asociación que hay, muchas veces es difícil de que ustedes la descubran solo, digamos. Entonces, nosotros vamos a ver ahora hay dos algoritmos básicamente, pero es difícil que ustedes encuentren la relación, digamos, porque cuando ustedes tienen dos o tres variables, es fácil de encontrar una relación, digamos. Ahora, cuando tienen 30 o 40, digamos, cuáles son las variables más importantes o cuáles son las variables que logran alcanzar el objetivo final, es difícil de ver, digamos. De eso se trata, digamos, esta clase. Fíjense, dice, sea I el conjunto de número de ítems de una base de datos, una regla de asociación RA es una implicación de la forma X implica Y. Estamos, o sea, esta regla X implica Y puede ser, no sé, que yo tenga que comprar no sé, puede ser los tipos de golosinas para que compren hagan una compra más, por ejemplo, o la relación de que los pañales pueden implicar compra de cerveza, entonces le ponen las dos cosas juntas. Fíjense, entonces básicamente se arma como un árbol aquí, pero tienen que ver cuál es la relación y qué es lo importante del árbol, digamos, para lograr el objetivo, ¿no? X está dentro del conjunto de ítem, Y está dentro del conjunto de ítem, y X intersección con Y nos da el conjunto vacío. O sea, si yo hago la intersección del consecuente del X con el Y, no nos va a dar ningún elemento, o sea que no tienen que tener elementos en común, porque si no yo no podría decir leche implica leche, por ejemplo, ¿no? No tiene sentido. Y fíjense que del mundo inicial que ustedes tienen, van armando las posibles combinaciones que yo puedo tener. Por ejemplo, puede ser ABC, ABD, ACD, BCD. Y esas combinaciones a su vez se van cruzando con otras combinaciones hasta que llegan a alimentos individuales. Bueno, igual no se preocupen con esto, porque esto lo van a ver, lo vemos un poco en teoría, digamos, porque para que entiendan el concepto de cuáles son los tipos de reglas que pueden armar, digamos, pero básicamente los algoritmos ya lo trabajan, digamos, trabajan cuáles son este, cuáles son las reglas que ustedes tienen que armar, lo que ustedes tienen que definir son algunos conceptos o métricas de calidad, por ejemplo, el soporte. El soporte, esto lo vimos igual la clase pasada, ¿no?
pero dice el soporte de la proporción de instancia que la regla predice correctamente. El soporte de una regla de asociación X implica Y eso en una base de datos D está dada por la expresión el soporte X implica Y, piensen, está dada por la expresión, de modo que el determinante de X intersección con Y eh, 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 que el soporte es igual al determinante de X intersección con Y sobre el dominio, ¿no? O sea que el soporte de X implica Y es igual al predicado de X e Y. Bueno, entonces, ¿cuál es el soporte? La proporción de instancia que la regla predice correctamente. O sea, si tengo 5 reglas y la predice para todos los valores, entonces es un 100%. La confianza es el cociente entre la cantidad de veces que la regla se cumple, la cantidad de veces que se puede aplicar. Puede ser que solamente se puede aplicar en 4 casos, pero yo tenía 5 registros, entonces voy a tener un soporte de una confianza, perdón, del 80%, porque solamente en 4 de 5 casos se pudo aplicar la regla. ¿Estamos? Eh, el análisis típico y con el cual si ustedes leen la bibliografía, es el análisis de casta de la canasta de supermercado. Este ejemplo es un ejemplo clásico y es tradicional y es para que ustedes lo vean, pero básicamente se podría aplicar a casi cualquier otro problema que ustedes tengan. ¿Por qué les digo esto? Porque cualquier problema donde ustedes no saben cuál es la relación que hay entre los atributos, pueden aplicar el análisis de reglas de clasificación, ¿no? Perdón, de asociación, porque se adapta para cualquier problema que ustedes tengan acá dentro del dominio y en el cual ustedes quieran hacer una descripción y no sepan cuál es la relación que hay entre ellos. Entonces, tienen como norma de calidad la del soporte, la confianza y por ejemplo, ustedes ven aquí, tiene el ID, por ejemplo, Juan compró papas, huevos y jamón. María compró pan, leche, huevo. Luis compró pan, leche, papa y huevos. Y Ana compró papa y leche. Entonces dice, la idea es obtener la regla de asociación de los productos comprados por los clientes del supermercado, los cuales se presentan como transacciones T sub J, I sub 1, I sub 2 hasta L sub K, o hasta I sub K. Por ejemplo, si yo le doy este conjunto de datos, ¿qué es lo que ustedes podrían llegar a destacar? ¿Cuál es, por ejemplo, el ítem que figura en mayor cantidad de transacciones o de registros? ¿Qué es lo que se compra en ese supermercado en mayor cantidad? El pan. El pan, a ver, veamos. La primera regla no tiene pan, la segunda sí, la tercera sí, la cuarta sí, entonces sería un 3 sobre 4. Eh, bueno, ¿qué otro, por ejemplo? La leche La leche también. también es 3 sobre 4. Los huevos Ah, también 3 sobre 4. también sería 3 sobre 4. Las papas, ¿en cuántos registros hay papas? 2 de 4. 2 de 4. Bueno, entonces vamos viendo. Y, por ejemplo, ¿cuál creen que va a ser la que hay una mayor asociación de la forma X implica Y o una asociación de la forma X implica Y? Que tengan un producto e implica que tengan o que se compre otro producto. Entre el pan, la leche y los huevos, puede ser. Pero ahí tendrías que ver, digamos, porque, por ejemplo, siempre que compra pan, compró leche, Siempre. siempre. Y siempre que compró pan, compró huevo, No siempre. no siempre, ¿no? Entonces, bueno, esto es fácil de ver cuando ustedes tienen pocos elementos, pero imagínense que yo les dé una tabla con 40 atributos, digamos, de los cuales sean tipo de droga y ustedes no sepan cuál es la relación que hay entre ellos. Entonces, bueno, veamos un ejemplo, este ejemplo sencillo y después vemos cómo aplicar el operador, digamos. Eh, entonces, yo tengo varias reglas de la forma X implica Y, por ejemplo, si compra pan, compra leche. ¿Es lo mismo si yo digo si compra pan, compra leche o si digo que la leche implica pan, que compre leche implica que compre pan?
¿La podrían trabajar como la misma regla o no? Podría ser, profe, podría ser. Sí, porque es como una teoría de Bueno, en este caso podría ser, sí. porque es como una teoría de conjuntos, digamos. Porque acá no importa el orden, digamos, no es que uno tenga prioridad sobre otro. Papas con huevo, huevos con papa. Bueno, fíjense que acá le vas marcando lo que están repetidos y cuáles no. Por ejemplo, si compro pan y huevo, implica que compro leche, o si compro leche, implica que compro huevo y pan. Y si compro, bueno, acá hay otra combinación, pan y huevo y leche. Bueno, entonces, en este análisis, que el ejemplo clásico que ustedes van a trabajar es cuál es el soporte y la confianza. El soporte, para estas reglas que yo tengo aquí, eh, por ejemplo, pan implica leche. Fíjense, ¿por qué le da 3/4? Porque ¿cuántos registros tengo para analizar en total? 4. 4. ¿Y en cuánto se cumple? En 3 de 4. En 3/4. Ahora, la confianza es en los registros en los que yo tengo, ¿en cuánto se cumple? Por ejemplo, ¿en el primero se cumple o no? Que el pan implica la leche. No, No, en el segundo, tercero y cuarto. Sí, se cumple, digamos, en estos casos. Entonces, por eso es que le da acá la confianza, es de un 100% o 3/3, ¿no? Entonces, bueno, el hecho implica pan sería lo mismo. Estamos a analizar la segunda regla, entonces por ahí no tiene tanto sentido analizarlo. Ahora, si yo tuviera que decir papa implica huevos, ¿qué soporte tendría acá? Papa implica huevos. 2 de 4. 2/4, papa implica huevo y 2/4. Y bueno, 2/4 sería un 0,5%, ¿no? O sea, un 50%. Y la confianza, cuando tengo papa que implique huevo, sería de 2/2, un 100%. No, A ver, en este caso papa implica huevo, o sea, no, no. En este caso, no. Entonces sería 2/3, que sería 0,66. Bueno, entonces, ¿por qué le menciono estos parámetros de soporte y confianza? Porque con estos parámetros es con los que ustedes tienen que trabajar cuando vayan a hacer cuando vayan a trabajar con los operadores, ¿no? Dice, ¿qué es el aprendizaje? La extracción del conjunto de ítems que cumple con el soporte requerido y la generación de la regla a partir de esos ítems. Porque, por ejemplo, acá, yo lo que voy a decir es que me dé un soporte mayor que 0,02. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Que se cumple en cuántos casos. En un 2%. Vamos a, en un 2% se cumple. Fíjense, entonces, empezamos a ver por acá el algoritmo a priori, que es uno de los algoritmos más importantes en el que pueden trabajar para la regla de asociación. Le dice, es utilizado en base de datos que permite encontrar de forma eficiente conjuntos de ítems frecuentes, los cuales sirven para generar reglas de asociación, ¿no? Comienza identificando los ítems individuales frecuentes en la base y extendiéndolos a conjuntos de mayor tamaño, siempre y cuando esos conjuntos de datos aparezcan suficientemente seguidos en dicha base de datos. Eh, es usado mucho en análisis de transacciones comerciales y en problemas de predicción. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá le aparece con rojo A, B, A, C, A, E, y las combinaciones con B serían A con B con C, B con E. Entonces va marcando las diferentes conexiones que hay aquí, ¿no? ¿Cuáles son las características? Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Dice, identifica los ítems en forma individual que cumplen con el soporte mínimo.
utiliza estos ítems para formar conjunto de dos ítems que cumple con la cobertura mínima. Utiliza los ítems anteriores para formar grupos de A3 y sigue hasta que no encuentre un grupo mayor que cumpla con los requisitos. Entonces arma un bucle en un mientras que intenta verificar esta cobertura que sea mayor que la mínima que ustedes le pongan. Por eso es que cuando vayan a trabajar ahora, en el algoritmo a priori, ustedes van a ver que tienen que poner esa cobertura. Dice, ya los ítems frecuentes, que son conjuntos de ítems que tienen un mínimo soporte. Un subconjunto de ítem frecuente debe ser un ítem frecuente. Si A, B es un ítem frecuente, entonces luego A y B deberían ser ítems frecuentes también. Y allá los ítems frecuentes son con cardinalidad desde 1 hasta K y usa los ítems frecuentes para generar reglas de asociación. Para este problema que ustedes lo deben haber visto ya en programación, digamos, ¿cuál es el inconveniente que tiene? O sea, si yo tuviera 5 atributos, se podría resolver sin problema, pero ¿qué pasaría si yo tuviera 50 atributos? ¿Sería sencillo o sería difícil encontrar una posible combinación de ítems? ¿Qué es lo que opina usted? ¿A más cantidad de ítems es más fácil o es más difícil? Más difícil. Es más difícil, lleva mucho más tiempo, digamos, que el algoritmo encuentre porque tiene que barrer Si yo tengo tres, imagínense, ya van a ver ahora algún ejemplo, pero fíjense que creo que tiene 7 o 8 y hace 10 barridas. Imagínense si tuviera 50, empieza a ver todas las combinaciones que van a tener, entonces tienen que tener cuidado por el tema del tiempo que les puede llevar, digamos. El algoritmo a priori, con el problema de la canasta de supermercado, con soporte mínimo igual a 0,5. El soporte 0,5, ya vimos, ¿qué significa el soporte 0,5? ¿Cuántas veces se tiene que cumplir? El 50%. Por lo menos el 50% o más, digamos. ¿Estamos? Entonces, si en vez de ponerle papa, leche, huevo, jamón y pan, ponemos números para que sea más fácil, para nosotros generalmente es más fácil trabajarlo como una matriz. Entonces tenemos Juan consumió papa, consumió huevos y consumió jamón. Entonces, bueno, estos son los números que va colocando aquí. Lo trabajo y entonces me fijo el uno. ¿Cuántas veces apareció? Acá, ¿cuántas veces apareció? Entre todo esto en en la cantidad de registros que tiene. En la mitad de las veces. Por eso es que llega a ser el 0,5. Estamos al 50%. El 2, ¿cuántas veces apareció? 3 veces. 3 veces, porque tenemos 0,75. El 4, que el 4 es jamón, con esto de inflación nadie compra mucho jamón. ¿Cuántas veces apareció el jamón? Una sola vez. Por eso es que tengo un soporte de 0,25 y fíjense en que el 4, el algoritmo lo elimina, acá cuando hago el siguiente paso lo elimina. ¿Por qué lo elimina? Porque tiene ya soporte de 0,5. Tiene que ser soporte mayor a 0,5. Este, bueno, entonces voy armando después la combinación, bueno, del uno con el 2. Voy viendo, elimino el 4, pero armo de vuelta los conjuntos de elementos, el uno con el 2, el uno con el 3, el uno con el 5, el 2 con el 3, el 2 con el 5, el 3 con el 5. Ya no repito los elementos, digamos, acá fíjate que el 4 quedó afuera. Luego vuelvo a sacar el soporte y voy eliminando los que tienen menos de 0,5, digamos, que es lo que yo le puse. Hasta que me quede que la combinación que me queda al final es de el 2 y el 3 con el 5, que queda con soporte 0,5, ¿no? Que es leche, huevo y pan. Que podría ser una combinación de diferentes, se pueden plantear diferentes formas, por ejemplo, el pan implica leche y leche y huevo implica pan. Acá en realidad no importa mucho si yo no tengo uno de los campos como objetivo, digamos. Si tengo uno como leve o objetivo, entonces ahí sí importaría el orden, digamos. Si no, no, lo único que me sirve esto es para hacer una pequeña una descripción y ver cuál es la relación que hay entre ellos, ¿no? ¿Cuál es la desventaja del algoritmo a priori? Recorre la base de datos varias veces.
Y este es el proceso más costoso. Imagínense, lo vuelvo a repetir, si yo tengo 50 atributos y tengo que ver la combinación de los 50 atributos para toda la base de datos, puede ser muy costoso, digamos, puede llevarles mucho tiempo, digamos. Puede ser que nunca termine y usted prueba el algoritmo a priori y su máquina quedó tildada, digamos. Genera conjunto de ítem frecuente de cardinalidad alta que dificulta la construcción de la regla y llegando a verificar sobre la base de datos muchas opciones, digamos. ¿Cuáles son las posibles mejoras que pueden aparecer? A utilizar tablas hash para este algoritmo. Las tablas hash son como tablas, archivos relativos, son unas tablas que son muy rápidas, digamos, para encontrar. Una estructura tipo árbol, por ejemplo, frequent pattern free, y técnica de paralización, como lo que vimos en programación concurrente, digamos, que utilicen técnicas para que pueda mandar por varios hilos los diferentes procesos que tenga, digamos, para poder llegar a la solución. Eh, Ese es el algoritmo, uno de los algoritmos principales. El segundo algoritmo es el FP-Grow, que viene de Frequency, creo que Frequency Pattern, creo que es Grow, que es el proceso de obtención de todos los patrones frecuentes en el conjunto de transacciones mediante la generación del árbol FP. ¿Estamos? Entonces quiere armar el árbol, que se llama FP, que comprime todas las transacciones y el podado recursivo a través de este. O sea, ¿para qué podamos el árbol? Para que no encontremos, si tengo 50 atributos, encuentre 500 relaciones, lo cual a mí no me sirve, digamos, me sirve saber cuáles son las 5 o 6 más importantes, digamos, por eso tenemos que poder, aparte para que la cantidad de transacciones que yo haga al borrar toda la base de datos sea más eficiente. Entonces, trabaja con una estructura de árbol y recorre la estructura en forma recursiva, determinando los conjuntos de ítems frecuentes que forman la regla. Fíjense en este ejemplo, pero el mismo ejemplo que teníamos, que decía que teníamos Juan, María, Luis y Ana, si se utiliza este ítem para reescribir los elementos, perdón, este orden, entonces pone el 1 con el 2, eh, el 1 con el 2 con el 3 con el 3, va armando las combinaciones que hay. Y ahí dice, reordeno y elimino el ítem de menor frecuencia. De vuelta el 4 es el que es acá eliminado, digamos, porque tiene menor cantidad. El 1 acá se repite dos veces. Fíjense, el 1 está dos veces, el 2 está tres, el 3 está tres veces, el 4 está uno, el 5 está tres veces, pero el 4 está una sola vez, entonces elimino el 4 y se reordeno los ítems de vuelta, tiene el 4, y luego, fíjense en que trata de armar, a partir del ejemplo dado, se construye el árbol. Entonces tengo este posible árbol, fíjense en que parte de la raíz y puede ser que sea 2 3, que esto toman estos valores que tienen aquí, ¿no? 2 3 3 2 5 1. Y esto es posible, bueno, pasa a construir otro, se construye el árbol y ahí empieza un proceso de poda, digamos. Esto no lo vamos a ver mucho en detalle, pero la idea es más o menos que entiendan cuál es la idea, porque bueno, lo que ustedes van a tener que tocar, digamos, es más que nada el soporte, la confianza y la cantidad de iteraciones que ustedes están dispuestos a soportar, ¿no? Entonces, y bueno, se fija cuáles son la frecuencia que hay entre todas las posibles combinaciones que puedo llegar a tener, todos los árboles que puedo llegar a tener. Entonces, más o menos, esta es la teoría, digamos, de lo que tienen, y la práctica de esto en realidad no es complicado, digamos, porque ya no es que ustedes tienen que armar manualmente estas reglas de asociación, sino que tienen que aplicar los operadores. Por ejemplo, dice, en el algoritmo a priori, se reduce iterativamente el soporte mínimo hasta que se encuentre el número requerido de reglas con la confianza mínima dada. Acuérdense que el a priori era iterativo, mientras que el FP-Grow es recursivo, o sea que va sobre sí mismo viendo cuáles son las posibles combinaciones que puede llegar a tener, ¿no? Descargamos el archivo de Golf, que bueno, este es el que venían trabajando. Fíjense que acá le dice, yo voy a ver cuáles son las combinaciones para ambiente, temperatura, humedad, viento y si se juega o no se juega. El level es si se juega o no. Luego tenemos el resultado del operador a priori. Fíjense que acá le da varias medidas, digamos. Primero, el soporte mínimo, que es de 0,1, que se da en una instancia. Esto después ustedes van a ver que podemos modificar eso.
la métrica de confidencia mínima que le da 0,9, el número de bucles realizados. Fíjense que acá, para este ejemplo que era chico, que creo que no tenía más de, no sé cuántos registros tenía, 20 registros, 15 registros, fíjense que ya tienen 11, 18 bucles que generaron, y los conjuntos generados con item set fueron, para L1 6, para L2 11 y para L3 6, ¿no? Entonces tienen las posibles combinaciones. Las mejores reglas encontradas son: si el ambiente es nublado y la temperatura es baja, entonces el viento, entonces si hay viento y la confidencia es del 100%, o sea que en todos los casos se cumple. Si la temperatura es alta, si hay viento, implica que la humedad es alta, entonces hay un 100% de confianza. Dice algo interesante con el parámetro T, es que si colocamos colocamos 1 en lugar de 0, cambiamos la métrica a utilizar. En vez de la confianza de la regla, se utiliza el interés OLIV. O sea que en vez de colocar 1, 0, creo que acá no le puse los parámetros, en la confianza de la regla, creo que U acá era la confianza. Colocamos acá 1, en vez de 1 le ponemos 0, en vez de trabajar con la confianza, trabajamos con el interés de la regla. Bueno, observemos cómo cambia si cambiamos de 1 a 0. El soporte mínimo va a ser 0,15, o sea que va a haber más registros que cumplan con esa condición. Hay menos bucles, fíjense que antes era 18 y ahora son 17. Y los conjuntos, las combinaciones, son 6 y 9. Fíjense que las reglas encontró 10 reglas en este caso, ya no son 2, ¿no? Si el ambiente está nublado y la temperatura es alta, entonces tiene una confianza de 0,5, digamos, porque cambiamos ahí la regla, que ya no sea 1, sino que sea 0. Para el operador FP Growth, dice, calcula de manera eficiente todos los conjuntos de elementos que ocurren con frecuencia para la estructura de árbol de un árbol FP. Dice, teniendo en cuenta los parámetros para el operador FP, principalmente el soporte que sea igual a 0,5, que es un valor intermedio, y el número mínimo de item set, en estos casos es 3. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que creen acá? ¿Qué conviene trabajar con un soporte mínimo alto, que sea medio o que sea bajo, o que tienda a ser algo, o que tienda a ser alto, que sea 1, o que tienda a ser bajo, que sea 0? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debería ser el soporte? ¿Lo más alto posible, lo más bajo posible, o que sea 0? Un término medio. Belén y Z, ¿estás, Belén? Montellano. Soy profe, pero no sabía responder. Pero vos qué pensás, digamos que, porque si el soporte, o sea, cuando es 100, cuando es 1 el 100%, o sea, que va a ser 1, el soporte va a ser lo más alto posible, digamos. O sea que se tiene que cumplir para todos los registros que vos tengas. Y cuando tenga cuando seas 0,1 o sea, tendente a 0, significa que va a ser lo más bajo posible. ¿Vos qué crees que va a buscar? ¿Que sea lo más alto posible o lo más bajo posible? Usted dice el 0,5 que está ahí. Sí. Indica el 50% en adelante, ¿que no? Claro, pero a vos ¿qué te parece que debería ser lo más alto posible o lo más bajo posible? O sea, o que sea siempre el término medio. ¿Término medio? En realidad debería ser lo más alto posible, digamos, sin llegar a 1, pero si el soporte llega a que se cumple, no sé, en un 70 o en un 80% sería mucho mejor. Lo que pasa es que depende de la cantidad de registros que tengamos, digamos. Si yo tengo 1 millón de registros y le pongo que se cumpla en un 100%, va a ser imposible, digamos, porque voy a intentar buscar todas las combinaciones y no va a encontrar nunca, digamos. Por eso generalmente se parte del 0,5 y de ahí ustedes pueden ir subiendo a 0,55, 0,6 y van probando, digamos. Lo mismo pasa con esto, el mínimo ítem
por ítem set. Si yo colocara 1, ¿qué significa? Cada grupo, ¿cuántos elementos va a tener como mínimo? ¿Va a tener un solo ítem? ¿Y me conviene armar conjuntos con un solo ítem o no? No. No, me No. conviene que sea mayor, digamos. Entonces podría probar con 2, podría probar con 3. En este caso, fíjense que comenzó con 3. Pero yo haría esta prueba y después vería otra combinación, le pondría un 4 y vería cuál es el resultado que obtengo, digamos. Por ejemplo, este ejemplo dice ayuda para las compras en línea. Muchas veces recibimos sugerencias como los clientes que compraron el artículo X también compraron el artículo Y. Y esta es una regla de asociación para derivarlo. Primero debemos saber qué artículos en el mercado coexisten con mayor frecuencia en la canasta de la compra de los clientes. Y el algoritmo FP Growth lo hace, digamos. Acuérdense que el algoritmo FP Growth era un algoritmo también que buscaba los ítems set, pero lo hacía en forma recursiva utilizando un árbol FP. Estamos entonces acá tiene el archivo de compra. Fíjense en que lo único que le dice es si compró papa, leche, huevo, jamón y pan. El 1 significa que sí compró y 0 significa que no compró. Cuando lo aplico al algoritmo, fíjense que le dice, como vimos arriba, bueno, el FPGO trabaja solamente con valores nominales, por eso que antes del operador FPGO tenemos que insertar el operador numérico, convertirlo de numérico a binominal, porque trabaja solamente con valores nominales. Cuando ejecutamos otro modelo, observamos que unos resultados en los campos se convirtieron a valores binominales, o sea, por eso que como trabaja con valores nominales, lo pasamos todo a true o false, ¿no? El resultado del FP Growth nos da la siguiente información, fíjense. El número de ítems set encontrado es 6. ¿Qué significa que sea 6? ¿O qué significa que el número de ítems set encontrados sea 6? Significa que el conjunto que encuentra es 6 elementos, digamos. Se encontró 6 conjuntos, digamos. El tamaño total del máximo, combinaciones que pueden llegar a tener es de 4 y los tamaños eh, bueno, fíjense acá dice, tengo un número de conjunto de 6 elementos con una máxima combinación de 4 elementos entre ellos. La mínima medida es 1, la máxima medida es 4. Y acá yo tengo elementos que tienen 0,5, fíjense para 0,5 de soporte y le dice la combinación, por ejemplo, huevo, leche y pan. Tiene 0,25, el que dice huevos, leche y papa, porque creo que papa era la que no se cumplía. Fíjense que esta también va a ser baja, la de jamón, porque tenía huevos, papa y jamón y esa no se cumple. Eh, entonces, en este caso, ¿cuál es la combinación que le dio los valores con el soporte más alto? La primera que no. La primera, porque Huevos, leche, le pan. dio de 0,5, o sea que un 50% se cumplió de que ustedes tenían huevo, leche y papa. El tamaño era de 3 porque tenían 3 elementos que combinan. Fíjense que acá tienen 4 elementos que combinan, pero solamente se da en la mitad de los casos. Entonces, ahora dice, ¿qué pasa si cambiamos el parámetro de soporte a 0,75? En el ejemplo ordenamos la tabla resultante por soporte para mayor claridad y el número mínimo de ítem por ítem set igual a 1. Entonces, fíjense, es muy interesante este juego de parámetros porque el científico debe probar con ellos para llegar al resultado más conveniente. Entonces, y esto es lo que ustedes van a hacer en la práctica cuando hagan la regla de asociación, digamos. En este caso, yo le pongo con soporte 0,75. ¿Y cuáles me dan con soporte 0,75? Fíjense, con soporte 4 de 0,75. 6. ¿Ah? 4 de 6. Bueno, en realidad sería de 19. Pero fíjense en que, ¿por qué me da 0,75 para huevo? Porque, ¿por qué me da 0,75 ahí en este caso?
porque en 3 de 4 casos había huevos y en ese conjunto sí se da un 0,70 un 75%. Pero a mí me sirve que yo tenga solamente huevos en un conjunto. No. No me sirve, digamos, que tengan leche sola en un conjunto no me sirve, porque yo lo que quiero es ver la combinación que tengo. Entonces esto yo lo descartaría. Acá sí, por ejemplo, fíjense en que interviene uno que dice que tiene un soporte 0,75, la leche con el pan. Entonces eso podría llegar a ser interesante porque por lo menos tengo dos elementos y veo que siempre se combina leche con el pan. Y ya empieza después a disminuir, fíjense. Tengo uno que tiene 0,50 porque las papas aparecen en dos registros de los cuatro. Y huevos con leche también tiene combinación de dos elementos y aparecen también un 50%. Entonces, no siempre subir el soporte es mejor, digamos, porque al subir el soporte yo le estoy exigiendo al algoritmo que trabaje y que me encuentre resultados, que me cumpla con ese soporte alto que yo le estoy agregando, definiendo. Y eso no siempre es posible, ¿no? Por eso le decía, tienen que probar con un soporte medio y de ahí ver si se pueden subir o no, digamos, pero subir en pequeñas proporciones, digamos. Tampoco me van a poner 0,90 y lo más probable es que le deje todos elementos conjuntos con un solo elemento. Eso no tiene sentido, ¿no? Ahora, hay un operador que es muy interesante, que se llama creador de asociación de reglas, ¿sí? Que genera un conjunto de reglas de asociación a partir de un conjunto dado de conjunto de elementos frecuentes. Dice, como vimos, las reglas de asociación son declaraciones de la forma sí, entonces, que muestra lo que ustedes ya trabajaron en programación. Y un ejemplo de la regla sería, si un cliente compra huevo, es 80% probable que también compre leche. Una regla de asociación tiene dos partes, un antecedente y el consecuente. El antecedente sería el X y el consecuente el Y. X implica Y. Y un antecedente es un elemento, conjunto de elementos que se encuentran en los datos. Un consecuente es un elemento que se encuentra en combinación con el antecedente. Entonces, fíjense, al mismo problema, FP Growth, fíjense que lo que le agrego es un operador que me permite hacer una combinación de reglas. ¿No? Entonces, a esta combinación de reglas, fíjense cuál es el resultado que tengo. Fíjense que acá la mínima confidencia es fíjense, de 0,8, el criterio que yo utilizo es confidencia. Acá es importante porque esta es la norma de calidad con la cual quieren trabajar. La ganancia de teta sería de 2,0. Bueno, este de análisis 1, ¿se acuerdan que creo que el algoritmo de Laplace sería de 1,0? Pero fíjense que acá le arma las combinaciones. Se podemos observar las reglas de asociación obtenidas. En el ejemplo observamos que la tabla resultante para soporte para mayor claridad y podemos observar que si compra la leche, compra un pan un 75%, con 75% de soporte o al revés, digamos. El soporte desciende a 0,5, por ejemplo, en el caso si compra leche y compra pan, digamos, y obviamente también brinda otras informaciones que son la confianza, la plaza, digamos. Pero lo interesante de esto es que acá podemos ver, fíjense, las premisas y las conclusiones, digamos, esto nos generó la regla. Por ejemplo, si compra leche, compra pan, en cuántos registros se dio? Y acá dice que tengo 0,75, ¿cuántas veces se cumplió? Entré. En tres, en tres registros, por eso es igual 0,75 soporte. Fíjense que ahí le va ganando las diferentes combinaciones que ustedes pueden llegar a tener, digamos. Pan con leche también tiene 0,75, papas con huevo, fíjense que acá sí le importa el orden, digamos. Papas con huevo 0,50, huevo, leche implica pan un 0,50, huevo y pan implica leche 0,50. Fíjense que acá jamón con huevo, jamón con papa 0,25 es un soporte muy bajo, digamos, por eso se lo desestima. Leche de papa con huevo también es muy bajo, implica 0,25. Entonces, si yo tuviera estas reglas ya armadas, digamos, ¿con cuál de las reglas me quedaría? ¿Con la que tiene soporte más alto o la que tiene soporte más bajo? Un soporte más alto.
la que tiene soporte más alto. Consideraría solo la que tiene soporte de 0.75, 0.50 y hasta ahí nada más, digamos, ¿no? Y nada más, digamos. Esto es lo que ustedes tienen que analizar, digamos. Fíjense en que esto es lo que van a ver este miércoles con algún problema así, yo creo que va a ser bien sencillo, digamos. Pero más que nada, esto les sirve para hacer una descripción del problema. Porque yo quiero saber cuáles son los que me afectan o la que tiene mayor influencia sobre el objetivo o cuáles son las combinaciones que hay entre ellos. Entonces, si quiero ver las combinaciones, digamos, puedo utilizar este creador de regla de asociación o el operador FP Growth que me arma árboles de forma recursiva para ver cuáles son las posibles combinaciones que tengo o o el a priori, que también es similar, digamos, solo que arma de forma iterativa, digamos. ¿Estamos? ¿Preguntas, chicos?